Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Lo que el Pueblo Proclama. Este es el último de esta serie de conversaciones que hemos tenido a propósito del texto constitucional que se va a votar este 4 de septiembre. Partimos hablando sobre feminismo y nueva constitución, luego estuvimos hablando sobre el Estado policial, la democracia. En este texto constitucional avanzamos hacia los derechos sociales, específicamente en vivienda. Y en nuestro último programa estuvimos hablando de plurinacionalidad y pueblos originarios. Hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental que tiene que ver con este balance y los desafíos para la izquierda que no está dentro de esta farsa constitucional, que no está por participar en este plebiscito de salida y que levanta todas las luchas hoy día y para adelante de las demandas sociales y populares. También hoy queremos señalar algo que es muy relevante para nosotros como sector, que es una condena total a la detención de Héctor Yaitul, dirigente de la coordinadora Arauco Mañeco, y por lo tanto exigimos su liberación inmediata, tanto la de Héctor Yaitul como la de todos los presos políticos mapuches y los presos políticos de la revuelta, incluidos también los presos emblemáticos como Mauricio Norambuena, el comandante Emilio y los también presos anarquistas. Así iniciamos este programa invitándolos a conversar sobre los desafíos de esta izquierda que no se cree este plebiscito constitucional. Los invitamos no solo a abstenerse, a votar nulo, pero a seguir luchando porque el 4 de septiembre se abre un nuevo momento para la lucha de los pueblos. Así inicia Lo que el Pueblo Proclama. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez, porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si... Bueno, iniciamos este que es el último programa de Lo que el Pueblo Proclama con estas hermosas imágenes que nos llevan de vuelta a esa fecha tan potente, una fecha histórica para la lucha de nuestro pueblo, el 18 y 19 de octubre del año 2019. Con esas imágenes queremos darle la apertura a este que es el último programa, donde vamos a hablar de un balance, un mini balance de lo que ha sido, lo que ha pasado en el país desde esa fecha hasta ahora y también los desafíos que se nos vienen por delante. Porque ese día hubo un cambio radical, no solo en la subjetividad, no solo en el devenir de las luchas en nuestro país, sino que hubo un cambio sustancial en los de arriba, pero también hubo un cambio en los de abajo. Así que vamos a iniciar esta conversación con 3 invitados esta vez, 2 invitadas y un invitado, así que saludamos y le damos la bienvenida primero a Catalina, de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, AIT. Gracias por acompañarnos, Cata. También nos acompaña Connie, del Bloque de Organizaciones Populares. Ella es presidenta, además, del Comité de Vivienda de Luchadores y Luchadoras por la Tierra y la Vivienda, de los Copihue. Así que gracias por acompañarnos también. Y tenemos también hoy en nuestro programa a Rafael El Negro, educador popular, además integrante del referente político social. Así que con este súper panel vamos a empezar a conversar un poquito, haciendo una especie de contexto. Todos nuestros programas tienen 3 partes, una que hacemos un contexto del momento, de la temática que nos convoca, para luego empezar, digamos, a ir hilando más fino.
El 19 y el 18 de octubre, siempre hablamos del 18 porque fue como el momento acá en Santiago que fue de una gran irrupción, pero el 19 como que vino también la avalancha en el resto del país. Por lo tanto, aquellos 2 días fueron muy potentes para todos. Hubo una sorpresa, no lo vimos venir, decían por ahí, ¿se acuerdan? Cuando empieza toda esta avalancha con los estudiantes, con el salto del torniquete, se empieza a sumar la gente. Es un momento muy fuerte, por supuesto, antecedido de un montón de otras luchas de organización y de mucha impaciencia ya, ¿no? Con todo lo que estaba pasando en el país. Del 18 de octubre en adelante viene este momento como de quiebre, tanto por arriba, la institucionalidad se sacude, empiezan, digamos, no se sabe qué hacer, renuncia Piñera, se toma las calles, todo el mundo, hasta en la misma derecha, empiezan estas crisis también dentro de la izquierda institucional, y por otro lado los movimientos sociales, organizados algunos en las clásicas organizaciones como la CUT, como la NEF, y otras organizaciones, colegio de profesores, etcétera, también van viendo, son sorprendidos de alguna manera por esta irrupción. Pero también es sorprendida la izquierda no institucional o la izquierda que tiene un perfil o un programa de un carácter más rupturista. Desde esa perspectiva, ¿cómo podrían ustedes hoy día hacer una especie de balance y decir qué fue lo que nos pasó? ¿Qué nos faltó para estar en mejores condiciones en ese momento tan relevante en las luchas sociales? Y desde ahí empezar a mirar qué nos faltó y dónde sí tuvimos acierto. Parto contigo, compañera. Primero saludarlos a todos y todas quienes están viendo este programa, a los compañeros y compañeras que nos extendieron la invitación el día de hoy. En relación como quizás a lo general que parten de que hubo un cambio radical en los de arriba, quizá ahí como bloque cuestionamos un poco que haya existido este cambio radical. Por más que el alzamiento popular no haya sido esperado, haya tenido un carácter espontáneo bastante profundo, de todas maneras no se tocó ni un pelo la ganancia de los ricos y poderosos, al contrario, desde el 18 de octubre hasta ahora, incluyéndole la pandemia, sus ganancias aumentaron de manera exponencial. Entonces, no sé si hubo un cambio en su democracia, pero sí sabemos que hay un cambio desde el 18 de octubre hasta ahora en cuanto a la lucha. El movimiento popular en sí sigue débil, no ha existido una rearticulación del movimiento popular como nos gustaría o como pudiésemos evaluarlo para dar mayores avances. ¿Qué nos faltó? Ahí podemos organización política, articulación, coordinación de las distintas organizaciones, ya sea de la izquierda revolucionaria o para acá en el fondo, no. Ahí también cuestionamos este concepto de izquierda institucional y izquierda no institucional, porque finalmente creemos que igual hay que ir actualizando las categorías, porque izquierda o derecha hoy en día es muy difuso, muy confuso, en especial cuando tenemos un bloque en el poder bien cohesionado, que va desde la UDI o la extrema derecha de CAS hasta el Frente Amplio, y ahí podríamos cuestionar o ver si el PC cabería dentro de ese bloque en el poder, pero el Partido Comunista trabaja y defiende los intereses de los empresarios. Entonces, finalmente es difuso, y para el pueblo esa categoría izquierda-derecha creemos que no corresponde, porque esto finalmente es ricos contra pobres, clase trabajadora contra la burguesía, etcétera, etcétera. Cuando tú mencionaste que empezó a darse harto esto de renuncia a Piñera, igual ahí faltó fuerza para que finalmente quienes estábamos en las calles pudiéramos instalar esa demanda con fuerza. Pero ahí justamente la dispersión del campo revolucionario nos llevó a no poder dar mayores avances, porque se estaba más preocupado de si era la asamblea lo que era relevante, si era la organización popular, si era la organización revolucionaria, si era el colectivo, en que ahí las distintas expresiones del pueblo eran las válidas,
ahí había que cohesionar, confluir entre las distintas expresiones que estaban emergiendo, pero también buscando sintonías políticas, que fue lo que estuvo ausente, porque finalmente primó un infantilismo igual, el sectarismo, el querer la bandera propia, más allá de defender realmente a ese pueblo que estaba en las calles, estaba legitimando la violencia, pero no había un proyecto político, una alternativa política que se levantara desde esta izquierda revolucionaria, pues desde el campo popular. Entonces ahí faltó, como dije, para algunos puede ser el instrumento político, para otros organización política, pero eso espontáneo, que ahí no podemos ser como ciegos en creer que no había espontaneísmo y hacer una lectura errada de que estaba todo conducido por una organización o organizaciones, eso no fue así, pero haber aprovechado de mejor manera el pueblo en las calles organizado. Y lo otro que faltó de nosotros como bloque, la mirada territorial que hacemos trabajo en poblaciones, es la inserción, la real inserción en el trabajo, ya sea en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en el fondo el trabajo de construcción, que creemos que ahí hay un abandono, porque hoy prima lo mediático, lo agitativo, pero el hacer ese trabajo de hormiga, que nos podría haber pillado en un mejor escenario, con mayores como pacificación finalmente, no existía. Si nosotros miramos, muchas gracias, súper clara la reflexión que hace, si nosotros lo miramos desde el ámbito de los trabajadores y nos vamos a ese lugar, el rol que cumplieron las organizaciones de trabajadores en ese momento tan potente y el rol que siguieron cumpliendo después, pasado, claramente estuvo mediado por la pandemia, pero pasado el 18 de octubre y entre octubre y marzo aproximadamente, que fue un momento muy potente, el rol que jugaron los trabajadores y su dirigencia. ¿Cómo lo evalúan ustedes en ese sentido? Sí, antes quizás de responder en particular esa pregunta, me parece que es importante, continuando un poco lo que dice la compañera, esclarecer que el momento del 18-19 de octubre, el alzamiento popular, no responde a un espontaneísmo, si bien no lo esperábamos, es la respuesta a una acumulación de un ciclo de lucha que se venía dando desde los 2006, 2005, los 2000 en adelante, en donde aparecieron primeramente la lucha del sector subcontratado de los forestales, ¿cierto? Ahí hubo un trabajador asesinado, que fue Rodrigo Cisterna, y eso fue generando una serie de levantamientos, de luchas sectoriales, de trabajadores, de mujeres, estudiantiles, socioambientales, el movimiento mapuche, que se fue acumulando y finalmente el alzamiento popular del octubre del 2019 expresa esa acumulación de lucha. Entonces, si bien no era esperado, quizás por las distintas organizaciones populares o de incluso de la clase en el poder, sí hay un acumulado de experiencia de lucha que finalmente demuestra que hay un ciclo abierto en la lucha de clases que tiene como punto pic, culmine, clímax, ese momento. Y en ese sentido, obviamente, desde las distintas veredas, hablando quizás de las organizaciones del sector sindical, de trabajadores, trabajadoras, también se devela una debilidad del movimiento sindical, un movimiento que ha sido hegemonizado por perspectivas entreguistas, por perspectivas amarillas, por perspectivas de conciliación de clases, ¿cierto? Una CUT, una ANEF, distintos gremios, el colegio de profesores que han sido conducidos históricamente o en este último periodo por organizaciones que son parte de los partidos políticos que también están en el bloque en el poder. Entonces uno no podría esperar que esos movimientos sindicales, ¿cierto?, tuvieran una posición muy de avanzada ante este escenario. Intentaron adjudicarse la representatividad del movimiento. Me recuerdo que el PC y sus instrumentos sociales levantaron la mesa por la unidad social, tratando de adjudicarse la vocería de las demandas, y finalmente no tuvieron capacidad porque la crisis que se genera producto de la crisis económica también fue política, y las mismas organizaciones que estaban dando continuidad a este sindicalismo entreguista también estaban en una crisis política de representación de sus mismas organizaciones. Entonces no tuvieron capacidad de conducir ni de arrogarse la vocería de lo que fue todo ese movimiento en ese momento. Por lo tanto, trataron de tener una iniciativa,
pero el mismo estado del movimiento sindical, que además de entreguista es caudillista, es burocrático, no le da prioridad a las bases sindicales, no genera espacios de democracia sindical ni de luchas de carácter más combativa, no tuvieron capacidad de responder independiente de estos esfuerzos que hicieron, ¿cierto?, con la Mesa de Unidad Social. Lamentablemente desde el campo popular también habían un montón de falencias y carencias, efectivamente desarticulación, mucho sectarismo entre las mismas organizaciones que nos consideramos clasistas, que creemos que las transformaciones deben ir desde una perspectiva revolucionaria, ¿cierto? Había un nivel de fragmentación importante que tuvo poca capacidad de plantear un proyecto o una alternativa ante este descontento, hasta esta rabia, ante este pueblo que estaba harto de tanto abuso. Entonces, en ese sentido, también hay una debilidad desde el sector más clasista de no poder haber constituido una alternativa y que responde a años anteriores también. Efectivamente, hay esfuerzos desde el sector de trabajadores que estamos tratando de impulsar un movimiento sindical clasista y combativo que incorpora una mirada anticapitalista, antipatriarcal, la importancia del protagonismo de las bases, pero es un sindicalismo muy embrionario, aún fragmentado todavía en su interior con diferentes posiciones. De hecho, la coyuntura también tuvo un impacto en esas posibilidades de unidad desde el sindicalismo clasista y por lo tanto obviamente no hubo capacidad de responder a todas estas demandas que se estaban impulsando. Ahí nos queda, creo yo, y creemos en la IT, el desafío de lo que se viene para adelante. Estamos en una crisis que es económica, que es ecológica, que es política y que se avecinan o es muy posible pensar que pueden volver a venir nuevas situaciones de rebeliones, de estallido. Entonces, cómo desde esta franja también nos empezamos a poner las pilas y pensamos en cómo hacer frente a estas debilidades que se identificaron, que es la carencia de articulación, la carencia de proyectos, la carencia de constituirnos en alternativa para nuestro pueblo y para nuestra clase. Muchas gracias, Cata, súper clarito. Compañero, la crisis la resolvieron los de arriba el 15 de noviembre, con dificultades, con tensiones. Sin embargo, le buscaron una solución con este llamado Acuerdo por la Paz, al que después se fueron sumando todos los que nos invitaron a la primera reunión. Por otro lado, las organizaciones sociales y populares también tuvieron algunas expresiones a través del trabajo territorial, las asambleas territoriales fueron buscando, tanteando algunas posibilidades. ¿Cómo podríamos hacer este balance de ambos, pensando desde ese momento hasta lo que hemos llegado en la actualidad? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la compañera Julia, a la Cata, digamos, bueno, y a ti, por supuesto, por estar aquí discutiendo y conversando sobre el balance y las perspectivas para adelante que tenemos como franjas populares y de la izquierda no institucional, rupturista o revolucionaria. Bueno, mira, yo lo que tal vez me gustaría resaltar sobre ese punto es fundamentalmente que algo que está un poquito detrás de eso, que es la idea de que la sociedad chilena está en una profunda crisis. Una profunda crisis, yo no sé si uno pudiera decir en realidad histórica, poco conocida o inédita. Lo digo fundamentalmente porque lo hemos repetido otras veces en realidad, es que aquí no solo las dos grandes instituciones, por ejemplo, de la Constitución de la República, inclusive las dos grandes instituciones que fundan la colonia y la conquista de la colonia, que son la Iglesia y el Ejército, están en profunda crisis, digamos. La Iglesia, por ejemplo, no ha tenido ningún rol de mediación en la última coyuntura, digamos. Está absolutamente desaparecida, acusada de pedófilo, con una tremenda crisis, ¿no es cierto?, etcétera, de su propia jerarquía, de la prestancia con la cual se paraba frente a la sociedad chilena y se colocaba por arriba de todos los intereses y convocaba, ¿no es cierto?, a las negociaciones y a la búsqueda de consenso. También el ejército, así como la conquista se hace con la espada y la cruz, bueno, la República también se hace con la espada y la cruz, y el ejército es el que funda, vía la violencia, precisamente todo el proceso que hay con la dictadura, digamos, y que permite después la transición y que está presente hoy día, digamos. La administración del Gualmapu es parte de eso.
Entonces yo diría, esas instituciones que son las fundantes lo que está en crisis. Entonces lo que se precipita el 18 y 19 de octubre es una manifestación de esa fractura que hay en la sociedad chilena. Desde el punto de vista político, el punto de vista de las clases, el punto de vista económico. Este modelo ya no crece al 7%. Hace rato, como decía la compañera Cata, que efectivamente hay dificultades para la reproducción económica. Y por lo tanto esto era un acumulado, como dice ella, de muchas luchas que ya venían presentándose, digamos. ¿Para qué decir en el caso de las organizaciones territoriales o populares? Entonces, yo diría lo que marca la escena de lo que nosotros vemos inmediatamente es esa fractura de la sociedad chilena y que, dicho de alguna manera, ni los de arriba son capaces ni pueden solucionarla, incluyendo aprueben o rechacen la Constitución que viene el 4 de septiembre, ¿okay? Porque no tienen proyecto de desarrollo nacional, y por otro lado los de abajo, en todas sus manifestaciones, espontáneas o no espontáneas, yo creo que manifiestan de manera, qué sé yo, diversa, múltiple, en fin, desde el trueque, desde las organizaciones territoriales, del pequeño colectivo cultural, de la emergencia, ¿no es cierto?, del feminismo autónomo y popular, del nuevo sindicalismo, las nuevas organizaciones de trabajadores, del surgimiento de un movimiento estudiantil no domesticado, en fin, van siendo expresiones de intento de responder a esa profunda crisis. ¿Okay? Pero siempre hay una distancia entre, disculpen la palabra, digamos, pero entre la estructura, por así decirlo, en los niveles de conciencia. Y a veces, muchas veces nosotros manifestamos de manera diversa, de manera rupturista, tomándonos las calles, o haciéndonos cariño, o construyendo solidaridad y fraternidad entre las organizaciones, pero que ahí aflore en la conciencia la necesidad de un proyecto político, hay una mediación un poquito más larga, digamos, ¿ah? Y yo creo que estamos en ese proceso, pero todavía hay una brecha entre lo que llamábamos antes, alguna vez, los colectivos trabajadores, ¿te acordás? Entre el ser y la conciencia, digamos, ¿ah? Entre esa fragmentación que existía y la idea de superar las formas de sindicato clásico existentes. Yo creo que por ahí uno podría quedarse, porque me interesa mucho que las compañeras nos manifiesten su opinión. Gracias. Bueno, un poco la idea era ponernos en contexto, hacer estos pequeños asomos de cómo estamos mirando, cómo hemos vivido también desde el 18 de octubre hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño corte, como siempre, para luego entrar en profundidad. Y nos vamos a meter ya derechamente a hablar y a conversar sobre los desafíos que tenemos como esta izquierda, que sí es de izquierda, no como la otra que se llama, pero no es, pero esta izquierda que tiene un proyecto por construir, un gran desafío por delante, pero aquí estamos todos dados para esa lucha que iniciamos hace mucho rato atrás. Así que ya volvemos con lo que el pueblo proclama. Pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo, por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos, así que vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos, vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo. Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión, sabemos que acá abajo está la solución, ya lo rapeamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado. Bueno, volvemos entonces a retomar con nuestro último programa de lo que el pueblo proclama. En esta oportunidad estamos hablando, haciendo una especie de balance y los desafíos de los movimientos sociales y de la izquierda, la de verdad, en el marco de esta crisis política que se vive actualmente y que tiene como un hecho no menor el 4 de septiembre un momento clave con el plebiscito de salida. Sin embargo, nuestra opción está clarita.
abstenerse o anular. Seguimos conversando con Cata, con Connie y con el Negro sobre los devenires que nos han llevado a este momento. Y un poquito para poner en contexto, porque nos parece insólito, pero así es, se van a cumplir 3 años ya del 18 de octubre y ese momento tan importante que fue la revuelta popular, el alzamiento popular, insurrección popular, ha derivado, estallido social, le dicen lo más amarillo, podríamos decirlo. También, ¿no? Cada nombre va reflejando el sector político del que se habla. Pero quiero hacer un pequeño recuento de algunas fechas claves, porque ha pasado mucho desde ese momento hasta hoy día. Luego del pacto del 15 de noviembre, ¿cierto?, donde se hizo la cocina, la famosa llamada cocina de trasnoche ahí con el actual presidente como el anfitrión de aquella jornada. El 15 de noviembre, la firma del Acuerdo por la Paz, y bueno, y se abre este espacio a una nueva constitución. En marzo del 2020, la dictación del estado de emergencia sanitaria y el confinamiento. Ahí nos encerraron a todos. Después vino mayo del 2021, hubo la elección de convencionales con candidaturas, donde hubo muchos representantes de movimientos sociales independientes, lo que además le generó, abrió también un momento de mucha expectación porque fueron electos muchas personas que no eran conocidas, digamos, o no participaban en partidos políticos. Hubo un vuelco, hay una cachetada un poco que reflejaba la tendencia del 19-18 de octubre de fuerte crítica hacia los partidos tradicionales. Luego, ahí la derecha no alcanzó el tercio para poder, digamos, hacer pataleta. Luego estuvo en julio del 2021 la instalación de la convención y logró ponerse a funcionar a pesar de todas las zancadillas que hizo el gobierno. En diciembre de 2021 viene la elección de Boric en segunda vuelta. Sale electo después de toda esta rencilla que hubo con Kast y esta amenaza, digamos, y esta extorsión de que viene la derecha, entonces hay que ir a votar por Boric. Aún así no creció mucho, digamos, la votación no estuvo, digamos, superando el 50% histórico. Y en julio del 2022, hace poquito, la convención, después de 12 meses de trabajo, entregó el proyecto de nueva constitución, que es lo que se va a votar ahora, no sin un montón de problemas en el camino, y además de surgimiento y resurgimiento de nuevas alianzas a la interna. Lo que partió en la convención, a lo que terminó, en términos de incluso de su correlación interna, también varió bastante la composición. Si nosotros esto que le hemos llamado la salida por arriba, que se armó en este periodo, tuvo, desde la perspectiva de ustedes y un poco para allá la pregunta, ¿creen ustedes que hubo frente a este proceso una política clara desde los movimientos sociales, pensando que después de octubre, cuando se abre esta salida, muchas organizaciones, incluso sectores representantes, personalidades, actores populares, incluso toman este camino? Y de alguna manera se decía, vamos para la convención, pero seguimos con una patita en la calle. ¿Se acuerdan? Era como una patita en la calle y una patita en la institucionalidad, porque hay que estar en todos los frentes. ¿Cómo se articularon esas alianzas después? ¿Qué fue lo que derivó? ¿Hubo realmente al inicio un proyecto unitario? Recordemos la lista del pueblo, a lo que terminó concluyendo un año después. Parto contigo de nuevo. Igual ahí yo agregaría quizá también como las fechas que diste, como momentos importantes que hubieron como del campo popular, de la izquierda revolucionaria, que creo que si bien entendiendo la marginalidad de nuestro sector, igual fueron relevantes, porque en ese momento no hay que olvidar que se iba a dar la cumbre anti-APEC. En un momento en que existía una articulación potente en el sentido de quienes estábamos participando de la coordinadora anti-APEC, que fue previo al 18 de octubre, en donde ahí se podía ver que estaban confluyendo distintas organizaciones revolucionarias, sociales, populares, etc. Por otro lado, ya se cancela la PEC, no fue un triunfo de la coordinadora anti-APEC, de hecho los afiches quedó todo ahí en papelería. Por otro lado también siguieron existiendo manifestaciones post 18 de octubre, cuando ya se veía como en verano que ya iba como bajando quizás la movilización,
Pero de todas maneras uno puede ver hitos, sobre todo en relación, los principales que se pudieron dar incluso con pandemia. Recordemos a los pobladores y pobladoras de La Pintana, que salieron justamente a exigir medidas al gobierno frente a la crisis económica y a la pandemia finalmente, que hay una conjunción ahí y una agudización de esa crisis y que se materializa finalmente en la vida de la clase trabajadora. Las diferentes manifestaciones y protestas que surgen por los femicidios, lo que ocurrió con Antonia, que ahí se ve que a lo largo de todo Chile por lo menos se dan manifestaciones, sigue la protesta con una validación de la violencia, hubo también la de los retiros de la AFP. Eso también fueron momentos en que el pueblo salió a la calle pese a la pandemia. También se hizo un 1 de mayo, porque ese año, el 2020, no pudo haber como la marcha, pero igual se hizo un intento en Plaza Dignidad, Plaza Italia, de juntarnos y conmemorar. Eso creo que fue la primera como manifestación organizada desde este sector para mantener viva la protesta. Por lo menos ahí para nosotros como que la consigna era seguir levantando la protesta popular en los territorios. Y lo otro que la línea clara, yo creo que quizá para este lado, que pudimos ir viendo, más allá de si había coordinación, si había como un proyecto claro, fue volcarnos a los territorios, la solidaridad de clase efectiva, porque finalmente el pueblo estábamos pasando hambres, hubo un aumento sustancial de la violencia patriarcal en los hogares, del abuso, de muchas situaciones que en el fondo por el encierro se fueron visibilizando, que con mayor, en el fondo, con mayor fuerza, y ahí la organización popular se volcó al territorio, levantando las ollas comunes. Entonces también está toda esta otra parte de que por arriba, con su cocina, con todo lo que es la continuidad del 15 de noviembre, también desde abajo el pueblo se empezó a organizar con distintas expresiones para poder darle continuidad, como por un lado a lo que era el 18 de octubre, siguiendo manifestando y visibilizando lo que era la farsa constituyente, pero así todo, como que había claridad de la lectura. Yo creo que ahí por lo menos voy a hablar de este lado porque relatas muy bien cómo se fue llevando desde el bloque en el poder. Pero finalmente desde nuestro lado estaba la claridad de que era una farsa, estaba la claridad de que había que estar en el territorio, etcétera. Pero de todas maneras hubieron sectores que para nosotros son desde el oportunismo, sectores vacilantes, que finalmente uno puede concluir en la ausencia de proyecto estratégico y que te lleva también finalmente a un error en la táctica también, porque esa ausencia de proyecto político, de proyecto estratégico, te lleva a deambular, a caminar con una patita en la constituyente, pero con la otra en las calles, pero finalmente esa patita de las calles se abandonó rápido. Entonces ahí no hubo claridad, o sea, para mí sí hay claridad, porque finalmente es una posición política el pasarse al otro lado de la frontera, como nosotros le llamamos frontera, pero finalmente es que se corrió, hay una derechización de la política desde el 18 de octubre hasta ahora. Pero no hay que invisibilizar finalmente que son solo 3 años desde el alzamiento popular, tampoco es una década, 20, es muy reciente. Entonces todavía yo creo que ahí también hay un desafío en cómo podemos ir sacando como los aprendizajes o lo ganado del 18 de octubre y darle la continuidad. Ahí también yo creo que hubo alguna claridad porque se levantaron pliegos de demandas y eso fue común en todas las organizaciones. Pero ¿qué pasó obviamente en esta fragmentación, en esta dispersión, poca voluntad que hay en el sector? Finalmente era que no es esta palabra, es esta. Entonces, en vez de aglutinarnos y tomar con fuerza un pliego de demanda con el cual pudiésemos haber salido a la calle a dar luchas concretas, la dispersión no sirvió. Y finalmente no se pudieron dar mayores avances y los pliegos de demanda de manera embrionaria, en nuestro caso hemos ido levantando, no sé, comités de vivienda, de salud, las luchas socioambientales,
pero de todas maneras no superan lo agitativo, no superan como el que de verdad se levanten y se logren como movimientos de masas realmente con el pueblo, porque ahí finalmente lo que hoy día se puede ver es una falsa esperanza instalada, esta perpetuidad de las demandas de que no, hay que esperar, o sea, todo va a ser en un tiempo más. Se soluciona, no hay que estar en la calle, porque además se empezó a criticar a las organizaciones que seguíamos en la calle, porque estábamos haciéndole el juego a la derecha y esos absurdos que dicen siempre. Pero yo creo como por ahí para dejarles palabras siguiendo un poco en esta misma lógica. Podríamos decir que este salto de frontera, esto de pasarse para el otro lado, en el caso de alguna dirigencia emblemática en el sentido común, emblemáticas como lo fueron, o referentes como la dirigente de la coordinadora de 8M, algunas figuras que surgen a propósito de la revuelta, como la tía Pikachu, y otra, no sé, la Betsy, ¿no? Que es la que aparece en un matinal y se vuelve viral. En fin, como que ese cambio, ese salto a sumarse, luego de haber denunciado la cocina, porque no nos olvidemos que la cocina fue denunciada por todo el mundo, para luego terminar metiéndole ingredientes a esa cazuela que ha prosperado en lo que hoy día tenemos como este proyecto constitucional. ¿Cuánto crees tú que influyó eso y impactó en las organizaciones populares para ir en esta línea que muy bien señala la Connie, que van desarticulando o van cambiando el eje de la lucha y de las demandas? Sí, yo creo que es importante como recalcar quizás como qué es lo que está en juego a partir del Pacto de Dominación, el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, ¿cierto? Que desde nuestra perspectiva es un pacto de domesticación de la lucha popular, pues es un pacto que busca institucionalizar la lucha que estaba en las calles, domesticar a las organizaciones populares, llevarla al sillón de la institucionalidad para poder limitar, aislar cualquier expresión de lucha o de organización o de proyecto, ¿cierto?, que se plantee una transformación más profunda o más radical de la sociedad. Entonces, en ese sentido, como analizar la respuesta que se ha dado desde las organizaciones anticapitalistas, clasistas y del resto del campo popular que se movilizó para el alzamiento, igual es importante como entender por qué busca este pacto. Y este pacto igual busca cerrar un ciclo de lucha iniciado hace hartos años atrás, busca cerrarlo vía institucionalización, busca bloquear cualquier posibilidad de que el campo popular se dé un salto mayor, cualitativa, cuantitativamente, y se plantea una lucha de transformaciones más profundas y estructurales de la sociedad. Para nosotros eso está en juego, entonces por eso hemos mantenido una posición que quizás ha sido impopular y nos han tratado que hacemos el juego a la derecha, que somos fascistas encubiertos, que cómo nos fuimos a votar contra el fascismo para las elecciones del Frente Amplio, etcétera, y es que mirándolo desde esa perspectiva de cómo están las disputas por los intereses de las clases, este pacto de dominación viene a buscar cerrar toda posibilidad de transformación profunda. Y en ese sentido, obviamente cuando la clase en el poder, la patronal, el bloque en el poder, quiere cooptar nuestras luchas, también se toma de sectores o de posiciones que a lo mejor pueden estar un poco más vacilantes o desde las mismas posiciones oportunistas, ¿cierto? Que de alguna manera se ven tentados a tener un peldaño dentro de su institucionalidad y su poder. Y obviamente esa es una estrategia que uno podría decir que si bien la apuesta de este pacto de dominación no les ha salido del todo como quisieran, igual es una iniciativa que toma la clase en el poder a partir de ese momento que ha mantenido hasta ahora. O sea, hoy día poco importa si gana la apruebo o el rechazo porque ellos ya resolvieron que se va a resolver en el Parlamento, que se va a reformar. Lo que les importa hoy día es que haya participación electoral, que en el fondo se legitime a través de la vía democrática burguesa este proceso, este pacto, y ya poco importa si se aprueba o se rechaza. Entonces ahí finalmente lo que nosotros vemos que está como en evidencia es que está en juego o se pone en evidencia la lucha de clases en todo su como esplendor. O sea, está por un lado la clase en el poder,
tratando de domesticarnos a nosotros y a nosotras por la vía de la institucionalidad, por la vía de una falsa participación, del discurso del gobierno actual, de la inclusión, de la plurinacionalidad, del feminismo. Finalmente es un circo para nosotros que no responde realmente a los anhelos de nuestra clase, a la vida concreta, a la vida que se está hoy día llevando. Las alzas nos tienen a todos acogotados. No olvidar que posterior al alzamiento vino una pandemia que nos encerró, que nos afectó en términos también de salud mental, aumentó la cesantía, la precarización laboral. La respuesta a la crisis económica es por la vía de la precarización total de nuestras vidas y por lo tanto hoy día los sectores finalmente que se vieron como encandilados con esta apuesta constituyente, nos parece que demuestra por un lado o un oportunismo político de que por un lado eso, por otro lado una tendencia a creer que el capital se puede humanizar, que el capitalismo se puede hacer más amigable, verde, feminista, obviando que hay problemas de explotación de clase y opresión al pueblo que no se resuelven con un capitalismo amigable. Y por otro lado, quizás una falta de perspectiva de concebir lo que está en juego en este momento con este pacto. Y ahí quizás como respondiendo como esta idea de si hubo respuesta unitaria o no, claramente la franja o los sectores que consideramos, nos consideramos anticapitalistas, antipatriarcales, que creemos en las transformaciones más estructurales, intentamos dar una salida por fuera del pacto de dominación, una salida por la vía de la protesta, de mantenerlo en las calles, pero también de llamar a la organización, a la articulación, al levantamiento de un proyecto en conjunto, lograr saltar de este pliego de demandas a un programa de transformación revolucionaria que plantee el problema del capitalismo como centro, del patriarcado como centro, desde el clasismo, la combatividad, y que nos permita construir un proyecto, una alternativa política para nuestra clase por fuera de esta falsa dicotomía apruebo-rechazo, en el marco de su institucionalidad, de sus votos, que sabemos que son dos caras de una misma moneda. Súper clarita. Muy buena tu explicación. Un poco en esa idea, Negro, solo a modo para recordar, porque pareciera que es tan poquito tiempo, como tú lo decías, no ha pasado una década, son solamente un poquito más de 2 años y medio, sin embargo la memoria como que cada día se vuelve más frágil. Entonces, cosas que me parece interesante para introducir el tema contigo, Negro, cuando se votó por la nueva Constitución en el plebiscito de entrada, se votaban 2 cosas. Se votaba el sí o el no, si quería o no una nueva Constitución, pero se votaba el tipo de Constitución. Si que la querían mixta o se quería constitucional. ¿Se recuerdan? Yo tengo por aquí el tipo de cómo se iba a articular la composición. Exactamente, la composición. La mixta tuvo un 21%, que era donde entraban los parlamentarios. Sin embargo, la otra, que era constitucional, abierta por elección, que fue la que primó, era un 79%. Bueno, 79% optó de los que fueron a votar por esa modalidad. Sin embargo, como tú bien lo introducías, hoy día estamos de nuevo volviendo al Parlamento con esta otra cocina que hemos visto hace poco y que dice, bueno, si aprobamos o rechazamos, no importa, pues si total hay un ente que va a arreglarlo todo. Y nuevamente, esa institucionalidad contra la que se levantó este pueblo en octubre, con un costo que yo nunca me voy a cansar de repetirlo, tuvimos 30 personas que fallecieron en el contexto de la revuelta, más de 400 personas mutiladas, miles de personas en prisión, detenidas, presas, torturadas, flageladas, y la promesa de los constitucionales que entraron a ese proceso fue, la primera era la libertad de los presos políticos. Hoy día estamos 12 meses después, cuando ya se va a votar el texto, con los presos políticos muriendo por enfermedades, muriendo en accidentes, con arresto domiciliario como el gran beneficio. Entonces, ¿podemos hablar de traición en ese contexto? De aparte también de aquellos que abandonaron la lucha y la representación de su pueblo para sumarse a esta farsa constitucional. Sí.
Bueno, la palabra es un poco compleja, pero bueno, antes quería decir que yo en realidad estoy plenamente de acuerdo con lo que decía mi compañera Connie y Katy, digamos, lo han descrito muy bien, digamos, con mucha claridad, con mucha fuerza, así que es como poco lo que se puede decir al respecto. Sin embargo, quisiera agregar una dimensión de ese tema, antes de entrar y que a lo mejor se relaciona con esta pregunta que tú nos formulas ahora, o que me formulas, digamos. En primer lugar, la pregunta es, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizaron aquellos sectores que terminaron pactando con los de siempre? Y yo creo que hay 3 argumentos que se han utilizado. Uno fue la idea de este juego doble entre la institucionalidad y estar en la calle, que ya venía haciéndolo el PS hace mucho rato. De paso, uno podría decir, ojalá los militantes honestos del Partido Comunista harían renunciar frente a esa dirección, digamos. Porque aquella lucha de la inclusión han terminado precisamente hoy día validando, ¿no es cierto?, la militarización de Gualmapu y la prisión política y la indolencia frente a la huelga de hambre de los mapuches hoy día. O sea, cualquier comunista honesto, sensible, debería renunciar a ese partido porque tiene una dirección que está trabajando para el capital y para el Estado. ¿Okay? Pero de la misma forma, yo quisiera decir en realidad que este argumento entra en la coordinadora 8M, por ejemplo. Ya nos recordaba una compañera Nadia que participó en el primer programa que el movimiento feminista se había ya roto el año 89-90 cuando vino la transición entre el feminismo institucional y el feminismo autónomo. Y el feminismo autónomo no quiso entrar en la lógica del Banco Mundial, en los acuerdos de Beijing, que significaba simplemente transformar las demandas feministas en medidas redistributivas de poder al interior del Parlamento, del Estado y financiamiento vía ONG, digamos. Eso no, y se rompió el movimiento feminista. Bueno, la compañera dirigente de la 8 de marzo, donde estaba, no sé, la Alondra Carrillo, por ejemplo, la Karina Noales. O sea, lo que terminaron haciendo fue simplemente entregándose de una manera absolutamente casi obsecuente al Estado violador opresor. Y el problema está en que no solo, porque una opción personal puede ser esa, digamos, y lo pueden hacer. Sin embargo, el costo político que tuvo en un movimiento feminista fue muy grande, digamos. Es lo mismo que la clase trabajadora o la dirigencia trabajadora como la CUT o como el colegio de profesores o como la ANEF que terminan pactando con unidad social y tratando de tener algún lugar en el Estado. O sea, el impacto que generan en los compañeros militantes de base, en los trabajadores y trabajadoras que están incorporándose al movimiento es muy grande porque se decepcionan. ¿Para qué decir, no es cierto, aquellos compañeros y compañeras que lucharon por la vivienda digna y que están trabajando en el Ministerio de Vivienda, digamos? Con puestos específicos, con la señora González, creo que se llama, de Ucamau, digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de un conjunto de sectores que finalmente en esta lógica de teniendo una patita en la calle y teniendo la patita en el Estado, utilizan la calle para meterse al Estado, con todos los costos políticos que esto significa. Entonces, yo creo que aquí hay que decir, basta eso. O sea, ya hay que cobrarle efectivamente esta ambigüedad que se ha tenido, ¿ok? Que ha tenido un costo político muy importante en la potencia que mostró el pueblo cuando se alzó el día 14, el día 15, la semana siguiente, etcétera, etcétera, y todo lo que ha dicho una compañera. Ese conjunto, ¿no es cierto?, de ollas comunes, las movilizaciones que se hizo en la Vía Francia para el joven combatiente, ese 1 de mayo que estuvimos ahí precisamente la compañera, me acuerdo de la IT también, en la Plaza de Dignidad, son todas expresiones de tratar de recuperar efectivamente la vitalidad de ese movimiento y que simplemente domesticado con la complicidad de todas estas organizaciones. ¿Para qué decir un movimiento ambientalista con la Zárate, por ejemplo? ¿Ok? O con otros compañeros que fueron dirigentes de base, pensando, ¿no es cierto?, en la B de Concepción, etc. Entonces yo diría, ahí hay un primer punto. O sea, lo que ha mostrado es que ese argumento de que es posible tener una pata en uno y otro lado termina siendo efectivamente una complicidad, ¿ok?, con el Estado, que lo único que le interesa es simplemente conjurar la posibilidad de que el pueblo se constituya como un sujeto. Si me permite, solo un segundito, pero también hay otro argumento que viene por el lado nuestro, digamos, ¿ah? Que tiene que ver, lo digo con todo respeto, pero tiene que ver con la idea de que el pueblo es el sabio, el pueblo tiene una sabiduría, por así decirlo, y que tiene un ritmo propio, ¿ok?, inspirado, por ejemplo, no sé, en un Salazar que hoy día está por el apruebo, porque parece que el pueblo sabio quiere el apruebo, según lo que dice Salazar, ¿ok? Pero bueno, entonces también sectores nuestros, de nuestra franja, en el fondo confunde o tiene una forma idealizada del pueblo, porque el pueblo también puede ser un pueblo, no sé, que termine siendo carne del fascismo, digamos, o trabajando para el narcotráfico. Todo eso tendrá explicación.
por supuesto que sí. Pero el pueblo es una gran masa heterogénea que ha estado sujeta a 50 años de intoxicación neoliberal, ha estado sujeto a la represión, al terror, a la mala educación. ¿Ok? La izquierda no ha logrado romper la potencia que tiene el capital para capturar la subjetividad de las voluntades, para combatir el individualismo, combatir tener una política infanto-juvenil, por ejemplo, para rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces, desde ese punto de vista, hay que pensar que el pueblo es heterogéneo y hay sectores más avanzados. Y esos sectores avanzados tenemos todo el derecho, por así decirlo, desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, de decir efectivamente que el pueblo, bueno, hay que disputarle grandes franjas del pueblo al enemigo, digamos, al capital. Y por lo tanto hay que sacar la voz. Ergo, esta idea de que había que callar porque si no nos íbamos a dividir, que había que callar porque el pueblo tenía su ritmo y nosotros aparecíamos como muy amansados o que le hacíamos el juego a la derecha o que estábamos por arriba, es un engaño. ¿Okay? Lo que nosotros tenemos es sacar la voz, tratar de hacer pedagogía, siempre ha sido así, eso lo quiso Recabarren. Porque los trabajadores de La Pampa no eran todos ilustrados, algunos no sabían leer, algunos tenían conciencia. Entonces, bueno, leer colectivamente, generar, ¿no es cierto?, formas colectivas de concientización, etcétera. Y el que nos ha dividido no es efectivamente estos sectores que hemos sacado la voz, ¿okay? Como decía la compañera, que nos han acusado efectivamente de hacerle juego a la derecha. Nosotros llamamos a no hablar, llamamos a la abstención activa, llamamos a no aprobar, llamamos a no estar con institucionalidad, a combatir el Estado, exactamente. Y eso en realidad no significa división, porque ¿quién nos dividió? Nos dividieron cuando hicieron el plebiscito de salida. Fue ese proyecto de plebiscito de salida, ese llamado el que dio la organización entre quienes participan en el plebiscito y quienes no participan. ¿Quiénes nos dividieron? Cuando llamaron, ¿no es cierto?, a la elección de convencionales, que implicó que las organizaciones hubieron, bueno, no sé, como la Pancha Fernández que se presentó por el MAT, por ejemplo, a candidata, bueno, no salió, como la lista del distrito 10 o 11, donde se dirigentes sociales. Eso fue lo que dividieron. Nos dividieron, ¿no es cierto?, cuando hubo la segunda vuelta de Boric, en términos de votar contra el fascismo. ¿Okay? Porque se nos venía el fascismo que nos iba, no sé, a meter en las cárceles. Bueno, la señora Sichel ha metido en la cárcel a Yaitún. La señora Sichel es indolente frente, ¿no es cierto?, a la huelga de hambre que tienen hoy día, ¿no es cierto?, los presos políticos mapuches. Es indolente frente al intento de llevar a Ramiro a la cárcel de seguridad. Es indolente frente, ¿no es cierto?, a la compañera Caballero y al compañero Solar, que están siendo maltratados en las cárceles actuales, digamos. Entonces, y ahora nos dividen en esta idea que si efectivamente no nos metemos en el corset del apruebo y el rechazo, entonces de nuevo, ¿ok?, en aras de la unidad tendríamos que callar. Y por lo tanto, en realidad es una mentira. Quien divide es el capital y su institucionalidad, con la complicidad de todos aquellos sectores que hemos vacilantes y entreguistas que nos estamos denunciando ahora. Y no han sido las organizaciones populares, creo yo. ¿Okay? Me quedo por ahí, gracias. Compañera. Quería agregar algunas cosas. Tú partiste planteando como de esta traición. Y yo creo que ahí, bueno, el compañero cambia el concepto porque no podemos hablar de traición de quienes han estado defendiendo constantemente los intereses de la burguesía. Entonces, ¿qué traición si ellos nunca han estado de este lado? Eso como que partiría como enfatizando en esa pregunta que hacías. Por otro lado, el compañero mencionó como estas dirigencias de movimientos sociales que finalmente igual estaban conducidos por partidos políticos. Lo otro, que aquí hay que decir con claridad que las personas finalmente, como los ejemplos que da, son personas que quieren vivir de la política. Eso es, son personas que pretenden que se les pague por hacer política. Y también buscan este atajo, que entrando a los sillones del poder, de que esta falsa idea de las alcaldías populares, las concejalías populares, porque aquí ahora todo es popular, y finalmente un poquito es como, uy, qué bueno lo están haciendo en Pudahuel, qué bueno lo hacen en Puente Alto, pero y ahí es tan nefasto su oportunismo, porque nos alegramos porque hacen la pega, porque en las alcaldías lo que estamos acostumbrados es que la corrupción es un nivel que no da más, que no hacen la pega, y cuando vemos que estos oportunistas llegan a ocupar los sillones del poder, a vivir de la política, que se les pague por hacer la pega,
es como que está avanzando el pueblo en el buen vivir, etcétera, etcétera. Pero, o sea, con nombre y apellido, quieren enriquecerse por medio de la política y la instrumentalización del pueblo. Porque mucha de esa gente venía de estas organizaciones populares, venía de nuestra franja, era gente con la cual caminábamos hacia un mismo horizonte, que era el del poder popular, pero finalmente prefieren este atajo de los sillones de la burguesía, alimentarse con ellos, que seguir en el camino del poder popular, de las transformaciones radicales. Falta mucha política en el pueblo, politizar, que ahí como en términos pedagógicos, también ahí tenemos un error nosotros y nosotras como revolucionarios y revolucionarias, en que tenemos que ser más creativos, tenemos porque finalmente la política, solo el poblador, la pobladora, la clase trabajadora, termina reduciéndolo a la política burguesa, porque es lo que nos instalan, nos invisibilizan nuestro proyecto político. Y yo creo que ahí también, además de ser entreguista, esta gente que se pasó al otro lado, cae en invisibilizar nuestro proyecto, en que no hay otra alternativa, en que todo está dentro de la institución. Eso también yo creo que, además de su entreguismo y su vacilación, es que terminan haciéndole el juego en invisibilizar toda esta otra parte. Porque politizar al pueblo no es en lo que se cae del intelectualismo de esta academia, que muchas veces se llega con discursos rimbombantes, pero que no le hacen sentido al pueblo, no le hacen sentido a ese poblador, a ese trabajador, trabajadora, es lejano. Ahí nos falta como el politizar, pero desde un lenguaje común, no cayendo en lo que hacen ellos, que es desde el tecnicismo, como alejarnos de la política, porque ¿qué termina pasando? Que escuchamos discursos como soy apolítico, cuando eso no existe, es una mentira. Se instrumentaliza, pasó mucho, y creo que igual es importante mencionarlo, que en esto de las asambleas, nosotros participamos en distintas asambleas y era como, ya, demos la disputa, discutamos, que se discutan las posiciones. Y había distintas posiciones de los que aprobaban el camino de legitimar este acuerdo de dominación, pero estaba esta otra alternativa, pero ahí la máquina de las asambleas fue terrible, en que tú veías una asamblea y después, ¿qué pasó con esas manos levantadas? Eso de que hoy todo es hermoso en la asamblea, y al final los mismos que decían eso, que critican quizá a organizaciones verticales o los que pretenden que se construya el partido, terminan así siendo totalmente cochinos a la hora de cooptar, de romper las discusiones políticas, y eso lo vivimos en todas las asambleas que participamos, en que después nuestra posición con máquinas se invisibilizó y llevaron todo a campañas, porque la idea era que se discuta, pero que se vea que aquí hay dos alternativas, que no es solo una. Entonces, también ahí hubieron retrocesos, y yo creo que también el aprendizaje de cómo vamos dando esas discusiones políticas al interior de las organizaciones y pudiendo de verdad disputar finalmente en el pueblo. Lo otro es que se ocultaron las militancias, pues el PC participó, yo creo que de todas las asambleas, pero no decían que eran del PC, y después todo eso quedó cooptado y ahora todo es campaña del apruebo. O también los movimientos sociales, en que tenemos gente que, no sé, pues es de comités de vivienda, y en vez de estar levantando la lucha por la vivienda, se preocupan de mandar a la gente obligada a hacer campaña por el apruebo. Y esos compañeros y compañeras con el conocimiento de que es una cocina, de que esto es, pero de que no hay avances reales para el pueblo, no sé si se quieren autoengañar o cuál será su explicación, pero tienen, o sea, yo creo que ahí sí existe tiene que existir una crítica profunda a ese compañero, ya no los diría compañeros, pero a esas personas que condujeron a todo el pueblo organizado, que está dispuesto a luchar, a vecinos y vecinas que uno los vio tomándose la viña Cauciño, ahora todos por el apruebo. O sea, no puede ser, que todo se enfoque en una falsa contradicción, en una falsa dicotomía
de que todo se va a solucionar con la Constitución. Gracias. Cata, ¿qué Sí, quería complementar o agregar, porque me parece muy importante lo que se ha mencionado en este momento. Yo creo que estos sectores que, como lo graficaban, que estaba con un pie en la elección y el otro en la calle, que finalmente uno podría decir que son sectores oportunistas o que creen en esta humanización del capital, creo que ocupan un rol fundamentalmente de desmovilizador del pueblo, si bien tienen un discurso de que apruebo seguir luchando, apruebo sin ilusiones y que estoy con una pata en la calle y otra. Al final es desmovilizador. Ese es el rol que ellos están ocupando. Están haciendo que el movimiento que está en las calles hoy día no lo esté. A eso están aportando. Y no solo invisibilizando, creo yo, ahí como tomando lo que dice la compa, no solo invisibilizando las posiciones que creemos como en una perspectiva anticapitalista, revolucionaria, no solo invisibilizar, ellos están ocupando un rol activo en criminalizar estas posiciones políticas, en hacernos quedar nuevamente en esta idea de la marginalidad política. O sea, no es solo invisibilizar, es atacarnos derechamente políticamente, desalojarnos como una posición política válida, llevarnos a esta falsa dicotomía, como dice la compañera. Entonces, ocupan un rol de ataque a estas posiciones también, que es peor, que incluso es más complejo que solo invisibilizar, sino que criminalizar incluso. Y eso me parece que es súper importante mencionarlo, porque terminan siendo serviles a la patronal, pues terminan siendo acciones políticas que le están haciendo, ellos le hacen el juego a la derecha más que nosotros, pues. Entonces creo que es súper importante como hacerlo ver. Y por otro lado también hacer una autocrítica importante para nuestro sector, que es el sectarismo, que es el caudillismo, es el quedarnos en nuestras parcelas, no entender que tenemos que articularnos, buscar espacios de articulación, de avanzar en conjunto, y hacia también hacia nuestro pueblo, no solo entre las distintas organizaciones, sino también cómo vamos construyendo con nuestro pueblo, vamos generando educación popular, organización, luchando en conjunto con nuestra clase. Porque igual habría que diferenciar a estos sectores políticos conscientes que toman esa posición política y hacen este trabajo servir a la patronal, de quizá el vecino, la vecina común y corriente que va a terminar yendo a votar a prueba porque nosotros tampoco hemos tenido la capacidad de presentar una alternativa y porque no ven otra opción. Y ahí también luchar contra como nuestro sectarismo de no creer que ellos son nuestros enemigos y son nuestra clase, hay que buscar educarla, politizar a nuestra clase. Y ahí obviamente aparece una vez más siempre la necesidad de construir un instrumento político que tenga la capacidad de presentar un proyecto alternativo por fuera de la institucionalidad, por fuera del dominio del capitalismo y el patriarcado. De hecho, bueno, es muy cortito, o sea, hay un ejemplo muy claro que las compañeras de la colectiva Lumi Videla en Coquimbo nos decían: o sea, nosotros acá los femicidios han ido en aumento y ahora ni siquiera la coordinadora 8 de marzo sale a sacar la voz por los femicidios. Se dejó totalmente abandonado, no hay visibilidad, no hay justicia, etcétera, etcétera. Sí, su oportunismo es tal que ni siquiera para lo que se conformaron como su discurso lo están llevando a la práctica. Bueno, muchas lecciones por sacar, mucho aprendizaje que hacer. Vamos a ir cerrando este segundo bloque porque pasamos a nuestro último bloque y el final. Vamos a conversar un poquito de qué vamos a hacer el 4 de septiembre y lo que sigue, porque esta lucha es dura y es mucha. Ya volvemos. Conciencia y organización. Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle, y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos, que abrimos los ojos y nos encontramos. Saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los
los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el más en su equipo, somos indefendibles. Y es simple, si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se transan nuestras demandas originales. Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro. Bueno, ya estamos llegando al último bloque de este programa, Lo que el pueblo proclama. Hoy estamos conversando sobre los desafíos, haciendo un balance desde los movimientos sociales y la izquierda, la verdadera izquierda. Antes de seguir conversando, queremos recordarles que este es un programa que está producido por el Referente Político Social con la colaboración de Prensa Opal y que es en homenaje de un gran compañero quien acuñó esta frase tan potente como hemos denominado a este ciclo ya de 5 programas, Lo que el pueblo proclama, nuestro compañero Dante Campana, dirigente portuario, militante también del MIR, y quien nos dejó un montón de enseñanzas y tomamos esta frase como parte de su legado. Bueno, vamos a seguir conversando entonces en este cierre. Muchas gracias por venir y estar con nosotros, a Connie, a Cata, al Negro. Y como ya para ir, digamos, el llamado ahora, ¿qué van a hacer ustedes tres el 4 de septiembre, el 5, el 6 y hasta que ganemos? Compañera. Bueno, la posición del bloque de organizaciones populares es a no votar. Nosotras y nosotras, nuestra apuesta es la organización popular, la construcción de poder popular en los territorios, a seguir organizándonos como pueblo en las distintas poblaciones que nosotros nos encontramos, en el norte, acá en Santiago, en el sur, los compañeros y compañeras de Cañete, lo poquito ahí que se está levantando en Conce. De hecho, también aprovecho de extender la invitación. Ese 4 de septiembre vamos a hacer un almuerzo como bloque, vamos a estar ahí compartiendo fraternamente entre los compañeros y compañeras. También lo hicimos el año pasado en las elecciones, en esta extorsión con el nazismo falso que había. Así que ahí también aprovechamos de invitarles a las organizaciones a compartir ese día. Pero nuestra posición es clara, finalmente es a no ir a votar. Entendemos esta extorsión también de la multa, que obviamente, como decía la compañera, los vecinos y vecinas están obligados a ir a votar. Hay una crisis económica, no nos vamos a enojar o como decía, a criticar al vecino o a la vecina, pero nosotros quienes participamos y las distintas organizaciones que componen el bloque, el llamado es claro. Pero también somos enfáticos en que no es primera elección que tenemos esta posición, es otra elección, no caemos en esto de que es la elección más importante del último tiempo, porque también ellos han instalado esta como que es lo principal, lo más importante, pero ya hemos descrito en todo este programa finalmente lo que es la farsa constituyente y el circo electoral. Lo otro que también creemos importante decir, que no perdamos el ojo en la campaña política que están haciendo para las próximas elecciones. La compañera lo dijo claro, aquí da lo mismo si gana el apruebo o el rechazo, porque el acuerdo ya lo hicieron hace no sé si una semana, en que se juntaron todos a decir las reformas que iban a hacer. Finalmente están buscando sus puestos para las próximas elecciones. Entonces ahí también hay un desafío de la organización popular de
de estar ahí haciendo la pega, construyendo, no permitiendo que lleguen a instrumentalizar, a buscar los votos en el territorio, en que tomen más fuerza, en articularse con otras organizaciones, que podamos confluir, ya sea en lugares de trabajo, en las universidades, porque hoy día hay una ausencia de movimiento estudiantil, porque la CONFECH no está ausente, los movimientos sindicales también están ausentes, los gremios estos como de empleados públicos que antes salían a la calle. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío desde el 5 de septiembre en adelante, por así decirlo. El bloque de organizaciones populares va a seguir en la calle, va a seguir construyendo, va a seguir organizando a los vecinos y vecinas en las poblaciones del Chile popular, va a seguir levantando el pliego de demandas. Seguimos con fuerza en nuestros 4 ejes de lucha que hemos definido en nuestro andar. Desde el 18 de octubre hemos tenido distintos encuentros en que hemos podido ya zanjar nuestros ejes de lucha, que son por los derechos socioambientales, los derechos de la mujer popular, los derechos por la tierra y la vivienda, y también levantar la lucha por la salud. Esos son los 4 ejes que para nosotros y nosotras son fundamentales en este periodo para seguir impulsando con fuerza movimiento popular, aportar ahí un granito en esta articulación del movimiento popular clasista con una autonomía de clase. Eso es primordial en este camino, en esta proyección que tenemos que seguir trabajando. Bueno, a no abandonar las calles, a seguir con este amor profundo hacia el pueblo, como sirviendo de todo corazón al pueblo, como decimos, pero trabajando, estando ahí en la calle, en la población. También hemos impulsado bastante voluntad en las articulaciones con otras organizaciones. Seguimos en el polo clasista, ahora se viene un nuevo 11 de septiembre, en que también es importante que los clasistas convoquemos, que nos podamos reunir como lo hemos hecho todos los años, que no sean los claudicantes los que llamen a ese 11 de septiembre, sino que logremos retomar las confianzas, las articulaciones. Con los compañeros del referente nos encontramos en distintos territorios. Y lo último, como para ir terminando, ya que dejé claro que nosotros no votamos y al pueblo también lo llamamos a, si va a ir a votar, que vote nulo, que marque ahí la libertad a los presos políticos, a las presas políticas o lo que quiera, pero finalmente es seguir en el camino de las distintas demandas del pueblo que no se han cumplido, que siguen en el fondo sin dar solución. Y el camino ahí es la fuerza, construir un movimiento popular clasista, combativo. También hacemos el llamado para este 1 de septiembre. Vamos a protestar contra las alzas, contra la colusión y obviamente develando todo lo que es esta farsa constituyente y este circo electoral de los ricos y poderosos. Gracias, compañera. Cata, la misma pregunta. Bueno, nosotros como AIT tampoco votamos, llamamos explícitamente a no ser parte del circo electoral ni de la farsa constituyente. Nuestra posición es no ir a votar, es el abstencionismo. Y nuestra alternativa o nuestra propuesta es seguir organizándonos como lo hemos venido haciendo desde siempre, desde muchos años. En nuestro caso, desde la vereda del sindicalismo clasista y combativo, construir un sindicalismo que barra con las prácticas caudillistas, con el burocratismo, con el entreguismo, con la conciliación de clases, construir un sindicalismo que ponga el centro en las bases sindicales, en el protagonismo de las bases, en una democracia sindical, en independencia de clase, autonomía de toda institucionalidad de la patronal, a la combatividad, al hacer la huelga efectiva, sea esta legal o no, a impulsar nuestras demandas concretas. Creemos que hay que luchar contra la cesantía. Hoy día la crisis económica nos está golpeando de manera muy fuerte, no solo con las alzas, sino también por otro lado con la cesantía.
y los que estamos en pegas con condiciones súper precarias, con el subcontrato, con el trabajo honorario. Por lo tanto, desde ahí también levantamos distintas demandas: el fin al subcontrato, el fin al trabajo honorario, la lucha por el contrato único en el Estado, el fin al código laboral patronal, y el fin a toda precariedad laboral y el derecho al trabajo, porque hoy día hay un nivel de cesantía muy importante, sumando a todos los otros derechos sociales necesarios: salud, educación, vivienda, los derechos de la mujer trabajadora. Por lo tanto, ese es nuestro camino. Y en ese camino creemos que hay que construir alternativas anticapitalistas, antipatriarcal, antiimperialistas, articularnos con otras organizaciones, construir el poder del pueblo, pero por fuera de las instituciones de la patronal, un poder que represente los anhelos reales de nuestra clase. Eso. Por otro lado, obviamente, como AIT también nos sumamos en la lucha contra las alzas. Como que creen que con este circo electoral se nos olvida que el día a día nuestra clase está rajuñando para llegar a fin de mes, para pagar las cuentas, para pagar servicios básicos, para pagar el transporte. El pacto de dominación no va a poder tapar, es como tratar de tapar el sol con un dedo, creer que el pacto de dominación va a hacer frente a esta crisis que nos supera, que es mundial, que tiene a nuestra clase pasándolo mal en la cotidiana, en la vida cotidiana. Entonces hay que luchar contra las alzas, volver a imponer las demandas del pueblo, que una constitución no va a asegurarlas, y ya sabemos que más encima esta es una constitución que en realidad está al servicio de la clase en el poder. Seguir luchando por la libertad de la y los presos políticos, mapuches, del alzamiento, los históricos que vienen de antes, porque no se nos puede olvidar que la lucha de la clase es continua, nosotros somos continuidad a ello. No venimos a inventar la rueda, el sindicalismo clasista tampoco, el feminismo clasista tampoco. El feminismo se dividió desde cuando estaban las mujeres en la Revolución Rusa, ya plantearon un deslinde con el feminismo liberal. Y también, además del 11, yo creo que es importante volver a recordar que se viene un nuevo 18 de octubre, y es el momento de volver a reivindicar a nuestro pueblo que salió a las calles, que tomó conciencia de que tiene una fuerza arrolladora y que si el pueblo se une y toma confianza en su poder que anida en su interior, puede arrasar con todo. Entonces, eso nos falta, pues creernos más el cuento, quizás como clase, que tenemos un poder ahí, que tenemos que volver a construir y volver a impulsar las demandas que levantaron el 18 de octubre, que no fue una nueva constitución, fue trabajo, fue sueldo, fue disminuir jornada laboral, fue pensiones dignas, fue educación gratuita. Esas fueron las demandas, no fue una nueva constitución. Eso. Gracias, compañera. Negro, la misma pregunta. Sí, oye, yo en primer lugar, qué fuerza. Yo francamente no sé cómo decirlo, pero noto una fuerza muy grande en usted. Ojalá las feministas institucionales la tuvieran realmente, ¿no? Porque otro gallo cantaría, ¿no? Así que un gran ejemplo para todos los luchadores, digamos. Hombres también, que son tan vacilantes de repente, tan timoratos, digamos, esa izquierda cobarde que ha habido, que no ha logrado sacar la voz, ¿no? Que no se ha puesto efectivamente con una posición pública, concreta, en fin, que logre catalizar esa rabia, ese malestar, esa conciencia, esa memoria que hay en el pueblo, ¿no? Mira, yo quería decir tres cositas así muy breves. Uno, respecto a la coyuntura inmediata, completamente de acuerdo con las compañeras, el RPS ha llamado la abstención activa. Entendemos la abstención activa no como un acto de no ir a votar, no, es una suerte como de sacato, de romper con el orden, digamos. Bueno, y si alguien va efectivamente por la cosa de las multas, en fin, que vote nulo y que raye lo que dices tú, libertad a los presos y presas políticas, qué sé yo, libertad de Actul, no a las alzas, no al extractivismo, en fin, ¿eh? Por supuesto, eso es lo inmediato. Esto no está pensado, como algunos hemos escuchado, como aprovechar el voto nulo con una técnica electoral, digamos, acumular votos nulos para poder de ahí decir, en realidad, anulamos para expresar una fuerza, en realidad. No, este desacato de no ir a votar o de anular tiene por objeto fundamentalmente fijar una posición y aprovechar el momento político para educar.
para desarrollar nuestros propios niveles de conciencia, para educar respecto a que siempre hay opciones por fuera de la institucionalidad, para denunciar el intento de cooptación, de domesticación que nos quieren hacer. En ese sentido se plantea esto. No está pensado en el sentido de acumular 25% de votos nulos, ¿okay? Para después, no sé, llamar a un referéndum como algún compañero lo ha planteado por ahí entre la izquierda más bien, esta izquierda rosa que hay. Dos cuestiones adicionales es que a nivel del plazo medio, bueno, tenemos un 5, un 6, un 7, en fin, y todo lo que han dicho las compañeras ahí para adelante. Yo creo que es un llamado a la idea, el RP se ha llamado un poco, está pensando junto con otras fuerzas, con la IT, o sea, con el pueblo clasista, también hemos partido a veces también del Ni un día más en la cárcel, donde nos encontramos con compañeros de otras organizaciones, en el Tragún Popular, donde estaba efectivamente el Tragún Popular. La idea es pensar en un congreso por la unidad política y social del pueblo, digamos. O sea, si algo debería resultar de este periodo que se abrió en el 14 de octubre del 19 y que termina ahora el 4 de septiembre del 2022, casi 3 años, es que efectivamente hay una franja que tiene que disponerse a pensar ya cosas más largas, ¿okay? Más estratégicas, por decirlo de alguna manera, más políticas. Y por lo tanto, pensar en un congreso por la unidad política y social del pueblo es una tarea al cual tenemos que encomendarnos y romper, como decía la compañera Agata, con los individualismos, con los sectarismos, con aquello de miserable que hemos tenido también en nuestra izquierda durante mucho tiempo, digamos. Y voy a incluir viejos y jóvenes también, ¿eh? Porque esas prácticas se han reproducido ahí también, con todo respeto y cariño lo digo también por los veteranos y por los jóvenes. Y tercero, yo creo que tener claro que lo que viene desde el punto de vista de la política es el reforzamiento del Estado policial. Les voy a leer la causal por la cual acusan al compañero Yaitul aplicándole la Ley de Seguridad Interior del Estado y que mencionan como causal el artículo C de esa ley, que dice lo siguiente: podrán ser acusados, digamos, ¿okay? Los que se reúnan, concierten o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad. O sea, nosotros lo que estamos haciendo aquí es una reunión que podríamos hacer perfectamente, precisamente porque no les creemos en su farsa, no vamos a estar ni ahí, digamos, y queremos que efectivamente se vayan todos, perfectamente nos podrían aplicar la ley del Estado, artículo C, digamos. Entonces, eso que se hace contra Yaitul es una amenaza contra el conjunto del movimiento popular, ¿ok? Juvenil y cultural que se opone a este sistema. Entonces lo que está, por así decirlo, ocurriendo ante nuestros ojos es que Gabriel Boric cada vez se parece más a Gabriel González Videla. Aquí lo que está avanzando es el desarrollo del Estado policial, la ley Mordaza, acusar a quienes se reúnen, a quienes no están de acuerdo y que están dispuestos a luchar por sus demandas. Es una tremenda amenaza lo que está ocurriendo en este país. Y de manos de estos señoritos y señoritas, ¿okay? Que se visten de progresistas, se visten de New Age, de ecologistas, ¿okay? Que se visten de izquierda inclusive. Entonces, alerta pueblos, ¿okay? Lo que se nos viene requiere, por lo tanto, la unidad, requiere superar el sectarismo, requiere superar esas trabas que han impedido que efectivamente coloquemos al lado de ese tremendo gigante que es el Estado, con esta alianza por arriba, una fuerza proporcional de los pueblos. Y por último también, es que eso va a estar discurriendo, ese Estado policial, el desarrollo policial, del Estado policial, va a discurrir en paralelo con el genocidio a que nos está conduciendo el capitalismo. El capitalismo no solo está matando la vida natural, ¿ok? No solo está matando la vida comunitaria, sea en las ciudades con loquetos verticales, o sea en el campo, construyendo, ¿no es cierto?, qué sé yo, contaminando las aguas, en fin, desplazando a la gente por construcción de hidroeléctrica, sino que adicionalmente está matando inclusive las capacidades cognitivas de la gente. Por eso necesita una política infanto-juvenil, de quitarle a los jóvenes, a la matriz del sistema, de lograr desarrollar su conciencia, de plantear la solidaridad contra el individualismo, de plantear, ¿no es cierto?, la sensibilidad frente al mundo respecto de ese autismo que nos están induciendo por todos lados, es una tarea crucial desde el punto de vista estratégico de la construcción. Porque finalmente, aquí no es el Estado ni el mercado que solucionan las cosas, es la construcción del sujeto, la configuración del sujeto popular como un gran sujeto político que es capaz de tomar, por decirlo de alguna manera, el poder
la soberanía, ejercer la política, para tomar lo que decías tú, esa política en sus manos, digamos, que significa cómo producir, cómo queremos vivir finalmente. Y eso es una tarea porque hay que empezarla y desarrollarla cotidianamente. Entonces, bueno, gracias por tu palabra, Negro, agradecerle a Cata, a Connie, al Negro por estar en nuestro último programa de Lo que el Pueblo Proclama. Y bueno, esta historia tiene mucho todavía por contar, esta lucha tiene mucho por seguir, así que nos despedimos de este último programa, el quinto de esta serie, Lo que el Pueblo Proclama, con la misma tarea que partimos. Partimos con una gran tarea, tenemos que educar, tenemos que formar, tenemos que comunicar, tenemos además el derecho a disentir y tener una opinión diferente. Pero no solo una opinión diferente, tenemos derecho también a expresártela y a hacerte cambiar de posición. Porque lo que realmente requiere este pueblo para construir ese ideario, ese programa, ese modo de vivir en justicia y en libertad, es que todos nos unamos como izquierda, como la izquierda de verdad, es que nos unamos y salgamos juntos a luchar contra el capitalismo, contra el patriarcado. Así que los invitamos a seguir en esta lucha que es dura, es mucha y tiene mucho más por seguir. Muchas gracias por acompañarnos en Lo que el Pueblo Proclama.